Bueno, Saúl, gracias por acompañarnos aquí a esta entrevista para el Enclave, que es un medio nuevo. Saúl, sabemos que estás muy involucrado sobre todo con Frenadeso y con el Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de las Construcciones Similares, el SUNTRA, en esta lucha contra el contrato minero, ¿sí? Si tuvieras que explicarle a gente de afuera de Panamá qué es lo que está ocurriendo con el contrato minero, ¿qué podrías explicarles? ¿Por qué se da este conflicto en este momento? Fíjate, creo que lo más importante en medio de esta lucha que lleva el pueblo panameño es que se ha violado la soberanía nacional, la dignidad nacional y la autodeterminación. Fuera de ello, es grave, producto de este contrato minero, tenemos la devastación medioambiental que representa la minería a cielo abierto. El pueblo en realidad no había visto la situación que se está devastando y esto ha despertado a la población en términos generales. Dicho estos dos elementos, agregaríamos que un contrato, además de apátrida o un contrato vendepatria, eh, hay una situación en que las condiciones que se negocia es totalmente leonino. Y agregaríamos un elemento más que tiene que ver la forma en cómo se aprueba. Es decir, la venta de la patria se aprueba en 1, 2, 3 debates de la Asamblea de Diputados, después que llega el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, eh, en una maniobra, y eso se hizo en 48 horas. Es decir, como que en este país no hay patriota, no hay pueblo que ponga orden frente a tamaña afrenta que ha desarrollado el gobierno de Cortizo con este contrato, pero debo decir además que hay una colusión de los poderes del Estado para esto. El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Contraloría General de la República, el Procurador General de la Nación, que todos estos son poderes constituidos, unos que le corresponde legislar, otro que es la Corte Suprema, que le corresponde la tutela de la Constitución y las leyes. Naturalmente, en esta colusión, entendemos nosotros, motivada por la corrupción galopante que hay en Panamá, llevan a que hace 5 años atrás hubo un fallo que declaró inconstitucional el primer contrato minero del año 97. 5 años después, la Corte y los magistrados no hicieron cumplir ese fallo. Hasta hoy no lo han hecho cumplir. Entonces, esto es un elemento importante de tomar nota. First Quantum, cuando compró el proyecto, sabía que había una demanda de inconstitucionalidad, asumió el riesgo y después no quiso cumplir con el ordenamiento legal del país, pero no solo Fitch Quantum, sino sus socios oligarcas nacionales, que son 10 empresas nacionales, pero adicionalmente a ello, los gobiernos de Varela, el ejecutivo pasado, el gobierno de Cortizo, el ejecutivo actual, que se han pues prestado para toda esta devastación ambiental y robo de los recursos minerales de Panamá. First Quantum tiene 5 años sin contrato en Panamá y ha extraído minerales allí sin control ninguno. En realidad se creó una colonia allí, un enclave colonial claramente donde ellos mandan, donde ellos ponen las condiciones, y esto naturalmente es inaceptable. Así que estos serían los ejes fundamentales de por qué el pueblo panameño se encuentra en las calles y se mantendrá en las calles hasta que se derogue la ley 406 y empiece el proceso de cierre de First Quantum. Aparte de eso, el contrato incluye muchísimos artículos que son lesivos, o sea, que son totalmente cuestionables. Algunos de esos artículos sí incluían la entrega, por ejemplo, de territorio nacional, la capacidad de la mina para adjudicarse suelos alrededor de la mina, el control o impuestos especiales para la mina. ¿Qué incluyen esos puntos, los puntos más controversiales de ese contrato entreguista? Bueno, a mi entender te he planteado los más controversiales. Hay otros elementos que vinculados a la soberanía nacional tú acabas de tratar. A la empresa, esta empresa se robó 4.000 hectáreas que no estaban dentro de la concesión. Se las robó, se las tomó. A estos extranjeros se les puede llamar invasores del territorio nacional con la toma de esos 4.000. Esto en estricto sensu legal constitucional. Es decir, un extranjero no puede venir y tomarse las tierras en el país, y lo hizo First Quantum con la anuencia de los gobiernos de Varela y Cortizo. Eso lesiona la soberanía nacional, pero además se la ha entregado aguas marítimas nacionales, donde hay un puerto que ellos ahora llaman puerto internacional,
concretamente en Punta Rincón es donde está esta actividad, donde hay lancheros luchando en medio de esta lucha, quiero decir, campesinos y pescadores del área de Costa Abajo de Colón que van todos los días allí, pernotan allí en sus lanchas para evitar que se siga saqueando el recurso del país. Esto es grave. Otra cosa que es grave fue la pretensión de que se le diera espacio aéreo, ¿sí? Exclusivo para la empresa. Pero adicionalmente, otro aspecto del contrato Vende Patria es que a esta empresa las leyes nacionales no se le aplican, como por ejemplo, si hubiese modificación en materia de impuestos, esos impuestos no se le aplica a First Quantum. El contrato dice que si hay demandas contra el contrato y First Quantum la pierde, el Estado tiene que indemnizarla. O sea, hay un blindaje aquí descarado y descabellado que es parte de la entrega de la patria. Otro elemento fundamental que tiene este contrato es que se le dio a la empresa poder realizar en efecto expropiaciones de tierra adyacentes al proyecto y en todo el territorio nacional según su sano criterio que ellos pudiesen querer determinadas tierras que a su juicio están vinculadas al proyecto. Reitero, no solo tierras adyacentes, sino en todo el territorio nacional. Esta es otra grave violación de la soberanía nacional y de la dignidad del pueblo panameño, inaceptable a todas luces. Otro elemento que puede ser destacable de este contrato Vendepatria es la posibilidad que esta empresa se le permitió, además de la actividad minera, poder crear sistemas de transporte, de energía, y no me estoy refiriendo al enclave, me estoy refiriendo a todo el país. Es decir, que en realidad Panamá, con este contrato ley, debiera llamarse First Quantum Panamá S.A. o algo parecido. Es decir, es el nuevo gobierno extranjero dentro del territorio nacional. Otros elementos que violan la soberanía nacional tienen que ver con que First Quantum Mineral, que es dueña de Minera Panamá, es importante decirlo, tiene esta empresa accionistas que son entidades de gobierno extranjeros, entidades públicas de gobiernos extranjeros. Y esto es una grave violación a la Constitución Política de Panamá en su artículo 290. El artículo 290 de la maltrecha Constitución panameña, violada por todos los costados, principalmente por quienes están llamados a hacerla cumplir, establece, y quiero leerlo para que se vea la gravedad de este tema, dice: ningún gobierno extranjero, ni entidad o institución oficial o semioficial extranjera podrá adquirir dominio sobre ninguna parte del territorio nacional. Esto es importante. First Quantum, hay empresas del Estado canadiense, del Estado norteamericano, del Estado chino, del Estado de Singapur y Corea del Sur, que mantienen acciones dentro de First Quantum. Es decir, que estos estados se están beneficiando de los recursos que están sacando de allí del Estado panameño. El artículo 3 de la Constitución maltrecha, violada, desgarrada, ultrajada, establece un mandato, el territorio de la República de Panamá. El territorio de la República de Panamá lo define, ¿no? Su área terrestre, marítima, la plataforma continental submarina, el subsuelo, el espacio aéreo, en fin. Pero además indica que el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, enajenado, ni temporal ni parcialmente a otro Estado. Aquí hay otra violación de orden constitucional en el contrato de First Quantum. Es decir, cuando hay empresas y entidades de otro Estado que tienen acciones dentro de First Quantum, se ha violado el artículo 290 y el artículo 3º, párrafo 2 de la Constitución Política de la República de Panamá. Por eso es que esto ha despertado en el pueblo panameño una indignación de tal magnitud, porque en nuestra historia más reciente, el haber librado una batalla por casi 15 años con el imperio que ha existido en el mundo, el poderoso imperio más grande que ha existido en el mundo, que es el de Estados Unidos, que estaba clavado aquí una colonia, el área de la zona del canal, los Sonian,
que desde 1903 la misma oligarquía vendepatria entregó la construcción del canal, las áreas adyacentes y la presencia militar norteamericana en Panamá a perpetuidad. Fue el pueblo panameño y su lucha, su generosa lucha, su sangre, que a lo largo de su historia después de 1903 y se recoge antes, desde el incidente de Tajada de Sandía, enfrentamientos entre panameños y norteamericanos, especialmente con el ejército norteamericano. Librarnos de esas cadenas fue duro, y no puede ser que el país ahora sea vendido, enajenado y cedido por estos vendepatrias. Por eso es que este es un problema tan grave que cuando se colusionaron todos los poderes del Estado, los poderes mediáticos, los fácticos, el Sí. poder mediático, MECON, TVN, EcoTV, la prensa, la Estrella de Panamá, que son poderosas corporaciones de medios de comunicación privados, empezaron una amplia campaña de satanización, de prestigio, mentira, tergiversación, campaña de odio, incitadores de la violencia, instigadores al delito contra los luchadores sociales y sus organizaciones. Suntra ha sido víctima de esto, y quien les habla también ha sido víctima de esta campaña perversa, con periodistas como Alvarado, como Rodríguez, como Atenógenes, como Hugo, el caso de TVN, Pascual, Icar y otros sicarios, como Mirachi, Cabrera. sicarios de la información, sicarios de la información, Cabrera y otros que emprendieron esto junto a entidades como el CONEL, que es la Cámara Empresarial Panameña, la Cámara de Comercio, la APEDE, la Cámara Minera, entre otros, han instigado el odio para tratar de dividir al pueblo panameño, para tratar de someter al pueblo panameño, para imponer su línea mediática, y naturalmente el pueblo ha reaccionado y ha roto con esa campaña de miedo y de odio, y naturalmente se ha unificado para enfrentar la venta de la patria. Esto es grave, muy grave, y se despertó el sentir, la vena patriótica en nuestro pueblo, y estamos resistiendo en las calles dignamente, a pesar de que hace 6 días lograron posesionar un discurso en los medios de comunicación en el que el clamor popular desde el día 1 que se aprobó la ley era la derogatoria de esta ley por otra ley. Esto puede resolverse en 3 días, derogando la ley Vendepatria y ordenando el cierre de First Quantum. Empezaron a decir que había que esperar un fallo de la Corte. La misma Corte Suprema de Justicia, los mismos 9 magistrados que no han hecho cumplir un fallo hace 5 años, ahora nos dicen que es la mejor solución. Todo esto es parte de la campaña, pero el pueblo ha reaccionado bien. En vivo ha empezado a gritarle a los medios que están vendidos, MECOM, TVN, porque están vendidos los medios. Y quiero hacer una breve aclaración en torno a este tema. El pueblo se los grita a las personas que van allí a las manifestaciones en torno a esta situación. Pero estos periodistas de a pie, como se le podría llamar, en realidad, en su inmensa mayoría, no son responsables de la opinión de los vendepatrias y de los irresponsables que a diario en noticieros, programas de opinión, de domingo a domingo, satanizan, tergiversan, mienten, manipulan la información. Entonces creo que también es importante decir esto, porque los medios de comunicación, MECON es de González Revilla, un oligarca, primo de Pérez Valladares, TVN es del tipo más acaudalado en Panamá, de Mota, y ellos son los que controlan eso, y ellos son los que imponen su línea mediática, pero en verdad hay sicarios, y me lo estoy refiriendo el término a sicarios mediáticos. Sí, es que los mismos accionistas, por ejemplo, de TVN son también la familia Eleta, que también tienen negocios en la parte inmobiliaria, interesados en que la mina siga funcionando. También hay que hablar, por ejemplo, de los Morgan y Morgan, que son una firma de abogados que tiene años siendo el representante legal de la... También una de las grandes firmas de abogados.
En fin, esta es una situación en la que una parte de la burguesía panameña está vinculada íntimamente con este contrato y le han querido imponer a la población esto a sangre y fuego. Debemos recordar que ya hay 3 mártires de la causa patriótica que estamos librando en este momento y escribiendo la gloriosa página de la historia del pueblo panameño, más de 1000 detenidos, una cantidad indeterminada de heridos, represión, etcétera, pero el pueblo resiste. El pueblo resiste y resistirá hasta que caiga derrotada la venta de la patria a través del contrato 406, que es lo que debe derogar el gobierno. Y mientras eso no ocurra, seguiremos en las calles enfrentando esta grave afrenta al Estado Nacional y al pueblo panameño. Pero Por además quiero decir último, ajá, algo, dime, Hugo, dime, dime. hay un despertar del pueblo, un despertar en el que ha entendido que la corrupción, la impunidad, el robo de las cosas del Estado, las condiciones materiales de vida que cada vez son peor para la mayoría, es decir, hay una indignación frente a la politiquería barata de siempre, de los partidos políticos tradicionales, y eso es muy bueno, porque el pueblo entonces empieza a construir un camino distinto al que se le pintó durante 33 años y que llega a la conclusión de que el Estado mafioso en el que nos encontramos debe ser sustituido por un Estado humanista, por un Estado progresista, por un Estado que defienda la vida, los derechos humanos, que las políticas públicas pongan en el centro a los seres humanos, el ecosistema en defensa de él, desarrollo sí, pero con equilibrio en el ambiente. Es decir, hay un despertar del pueblo que esta historia incluso no termina finalmente con la derogatoria, sino que está mucho más allá, está por adecentar el país, está porque haya vida digna para todos. En realidad, que acabe la exclusión, que Panamá salga de esa penosa estado en el que se encuentra, de quinto lugar en el mundo, segundo América Latina, donde hay peor distribución de riqueza, donde hay inequidad, desigualdad, en un país tan rico como Panamá. Y que hay que tomar en cuenta también que ojalá que, como pasó en el 2022, ¿no? Que esta coyuntura sea como el inicio también, no solamente de luchar por el tema de la minería o de que se acabe el tema del contrato minero, sino también combatir otras cosas que están pasando en Panamá, como lo que señalabas tú, que Panamá es uno de los países más desiguales del mundo, que sigue un país pobre, que sigue siendo dominado por 105 familias ultramillonarias que son dueños prácticamente de todos y que mantienen también, así como intereses en el contrato minero, también intereses en todos los sectores del país, en que el país se mantenga siendo un país dependiente, etcétera, etcétera. Yo te quería preguntar últimamente, solamente por ese cuco que hay y que el otro día, no sé si escuchaste los comentarios de un representante de la Cámara Minera de Panamá, que son básicamente representantes de los interesados en la mina, que siguen amenazando a la gente con que si se va a la mina o que si se deroga el contrato, va a caer una demanda multimillonaria que no vamos a ser capaces de pagar, sin tomar en cuenta que en casos similares como en El Salvador, en Costa Rica, eso no ocurrió. Perú más recientemente, Perú más Bolivia. recientemente, Y Bolivia, sí. Bolivia también. No, mira, el tema de la demanda. Alfaro Boy, connotado vendepatria, ministro de Comercio, que abanicó este contrato, cuando estuvo sustentando en la Asamblea de Diputados, allí dijo que First Quantum ya había incoado, significa en términos llanos, no jurídicos, que había entablado 3 demandas de arbitraje. Una con Corea del Sur, una con Canadá y, si mal no recuerdo, la otra con Estados Unidos en base a los tratados de libre comercio. No es que Minera Panamá nos va a demandar, ya nos tiene demandado. Y tendremos que enfrentar como Estado todo tipo de demanda que presente First Quantum, Minera Panamá. Y el Estado tendrá que convocar a los mejores hijos, no a los vendepatrias, a los mejores hijos de la patria a defenderla en el terreno jurídico internacional y nacional. Nosotros querellamos a First Quantum por 1.000.000 de millones aquí en Panamá. Ya lo querellamos ante la Procuraduría General de la Nación, la Alianza Pueblo Unido por la Vida. ¿Por qué lo querellamos? Porque esta empresa tiene 5 años robándose los recursos minerales de Panamá
devastando el país en materia medioambiental e imponiéndose. Y esto gracias a quienes nos han gobernado, tanto en el periodo de Varela como en el periodo de Cortizo. Es decir, que los vendepatrias están claramente identificados, ¿eh? No nos equivoquemos. Entonces nosotros hemos presentado esa demanda contra First Quantum por estos daños ocasionados. Querellamos al Procurador General de la Nación por no cumplir con sus funciones, porque él debió haber abierto una investigación contra First Quantum y los funcionarios como ministros de Estado que han permitido una cosa como esta, incluyendo a los anteriores del gobierno de Varela. Debió haber abierto causa criminal contra estos vendepatrias. No ha hecho nada. Tenemos una querella presentada contra el Contralor General de la República que pudo no refrendar el contrato. Tenemos una querella presentada contra el señor Cortizo en la Asamblea y contra la presidenta de la Corte Suprema también en la Asamblea. Uno por el contrato y el otro por caso de Cortizo por el contrato y el caso de la presidenta de la Corte por no hacer cumplir el fallo anterior. Me refiero al fallo del 17 y el fallo del 2021. ¿Qué va a ocurrir? Que es lo importante que el pueblo sepa. ¿Qué va a ocurrir? Como ambas demandas, tanto la de Cortizo como la de la presidenta de la Corte, le toca atenderla. ¿A quién? A la Asamblea de Diputados, otro órgano del Estado extraordinariamente cuestionado en este país por corrupción, por un sinnúmero de actos que tienen indignado a la población. Es decir, que lo más seguro es que en esa institucionalidad podrida no pase nada. Pero el pueblo, dice la Constitución, el poder emana del pueblo y el pueblo está en las calles en estos momentos para poner orden a todos estos vándalos que ocupando cargos públicos han permitido este saqueo de los recursos del Estado y de la venta de la patria. Entonces yo creo que es importante que el mundo conozca que el pueblo resiste y que va a imponer su voluntad del pueblo panameño, porque el dueño del Estado soberano es el pueblo panameño. Delega en autoridades electas, pero las autoridades electas no pueden hacer en Panamá lo que ellos les da la gana. A la Asamblea le está negado por Constitución aprobar leyes en contra de la Constitución, y esta es una ley inconstitucional de arranque. Al órgano ejecutivo, al presidente y al vicepresidente, se le puede destituir de sus cargos precisamente por violar la Constitución. ¿Sí? Entonces, es natural que en una situación tan grave como la venta de la patria haya una reacción del pueblo de esta magnitud. Y hay que exigir justicia a lo interno frente a este acto que el Código Penal cataloga de lesa patria, que significa de vende patria, y que castiga a los particulares con 20 años de prisión y a quienes ostenten cargos públicos y hagan actos de esta naturaleza de 20 a 30 años de cárcel. Entonces, este tema, como reitero, para el pueblo, la laceración profunda que hay tendrá que ser saldada con justicia, pero justicia verdadera, no esa manipulación como ha ocurrido con el fallo del 17 y del 21 que declaró inconstitucional, no con esas maniobras a las que está acostumbrada la Asamblea de Diputados, ni con las maniobras que están acostumbrados en el Ejecutivo. Este es un problema realmente serio y grave y el pueblo está creando un precedente histórico en el cual no solo exige derogatoria de la ley Vendepatria, sino también corresponderá exigir responsables por esta situación grave, pero además sienta jurisprudencia y hereda la lucha de nosotros los panameños del presente y de los panameños del pasado que han defendido Panamá con su sangre, con su sacrificio, con su entrega y con la lucha popular. Muchísimas gracias, Saúl, por ese resumen y por haber aceptado la entrevista.
Te deseamos suerte y bueno, fuerza en esa lucha que todavía queda mucho por delante y sobre todo tomando en cuenta el país gobernado por entreguistas que tenemos. ¿Sí? Gracias, Saludos, Saúl. gracias por la oportunidad y al pueblo. Tenemos que seguir en la calle hasta que caiga el contrato 406 y se ordene el cierre de First Quantum en un proceso ordenado, eso sí, en un proceso, porque esto va a ser un proceso que tiene que ver la posibilidad de incluir recuperación de las tierras devastadas y eso no se hace en un día, pero se puede parar la extracción y se puede empezar a trabajar en la recuperación. Muchas gracias. Salud.